vamos a estar exponiendo los versículos del 1 al 10. Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 10. Como siempre, lo que haremos será leer las escrituras, luego explicarlas y luego aplicarlas a nuestras vidas. El Señor bendiga hoy a su pueblo con la exposición de su palabra. Lucas 17, del 1 al 10. Dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, sí. Vamos a orar al Espíritu Santo para que nos ayude en este momento de la oración. Santo Espíritu del Trino Dios, gracias por este día hermoso, el día del Señor. Cuánto lo anhelamos y cuánto anhelamos estar en tu casa para adorarte y para ser transformados. Por favor, haz que la palabra hoy predicada obre profundamente en nosotros y nos transforme. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas, estamos en una parte donde ya está muy cerca el final de la vida del Señor Jesucristo. Algunos piensan que probablemente cuando él dijo estas palabras, le faltaba cerca de un mes para llegar al momento final, a la cruz. Jesús va entonces camino a Jerusalén, pero en ese recorrido hacia la cruz, los que hemos podido seguirlo a través del Evangelio de Lucas, hemos aprendido cosas maravillosas, hemos visto cosas maravillosas. Para mencionar algunas más recientes, el amor del Padre a través de la parábola del Hijo Pródigo, algo maravilloso. El privilegio enorme de invertir nuestros recursos económicos en avanzar el reino de Dios para obtener riquezas eternas, eso es algo maravilloso, como lo vimos en la parábola del mayordomo infiel. O el haber sido librado del infierno, eso es algo maravilloso, como vimos en la parábola del rico Lázaro. Y todo esto que hemos disfrutado caminando con Jesús hacia su cruz, lo hemos aprendido a través de una larguísima confrontación que el Señor Jesús ha tenido con los fariseos. Una larguísima confrontación que el Señor Jesús ha tenido con los fariseos. Piensen en cuántas cosas nos ha dado Jesús a partir de esa confrontación con los fariseos. En cierta medida nosotros le debemos algo, o le debemos mucho a los fariseos, porque de las peleas de Jesús con los fariseos nosotros hemos aprendido cosas maravillosas. Y a pesar de que ya nos ha dicho tantas cosas sobre los fariseos, sobre lo malos que son los fariseos y cómo nosotros no debemos ser como ellos, los verdaderos creyentes siempre vamos a tener un peligro durante toda nuestra vida, y Jesús no se cansa de advertirnos de este peligro. El peligro es que los creyentes, los verdaderos creyentes, podemos llegar a ser fariseos. El gran peligro de la vida cristiana es que los verdaderos creyentes podemos llegar a ser fariseos. Los fariseos encarnaban
todo aquello que un creyente maduro no debe llegar a ser. Los fariseos encarnaban todo aquello que un creyente maduro no debe llevar a ser. Los fariseos eran legalistas, es decir, buscaban su salvación por obras. Eran exhibicionistas, es decir, buscaban que otros los alabaran. Eran parcializados, es decir, ellos reducían la ley a sus formas externas. Eran ritualistas, es decir, para ellos lo más importante era venir al rito, y eran unos verdaderos actores de la religión, unos hipócritas. Y lo que Jesús nos dice a lo largo de toda esta confrontación es: miren a los fariseos y no sean como ellos. Miren a los fariseos para no ser como ellos. Y repito, ya nos lo ha dicho muchas veces, pero aún hay tres cosas más muy importantes que los fariseos son y que ustedes nunca pueden llegar a ser. El creyente maduro nunca puede llegar a ser estas tres cosas que están en nuestro pasaje. Los fariseos son piedra de tropiezo, los fariseos son carentes de perdón y los fariseos son orgullosos espirituales. Piedra de tropiezo, carentes de perdón y orgullosos espirituales. Ustedes deben ser todo lo contrario, y eso es lo que nos está diciendo en nuestro pasaje. Por eso le hemos puesto por título a nuestro mensaje en el día de hoy: desarraiga el fariseo que hay en ti. Desarraiga el fariseo que hay en ti. Y esa expresión desarraiga viene del versículo 6, cuando Jesús dice que con una semillita de fe puede desarraigar al árbol grandote, al sicómoro. Desarraiga al fariseo que hay en ti. Un título para este sermón muy diferente a los títulos de los sermones del siglo XX. Durante el siglo XX muchos sermones se titularon "Descubre el campeón que hay en ti", pero el título de nuestro sermón es "Desarraiga el fariseo que hay en ti". En últimas, por dentro, ¿qué tenemos? ¿Un campeón o un fariseo? Hoy vamos a descubrirlo. ¿Cuál es el tema de nuestro pasaje? El tema es muy sencillo. Al solo leer el pasaje nos damos cuenta de que este pasaje es un pasaje de advertencia. Son en este pasaje tres advertencias sobre tres peligros de la vida cristiana, tomando como antiejemplo los fariseos. Y el versículo clave que nos muestra que este pasaje es un pasaje de advertencia acerca de peligros es el verso 3 en su primera frase. Dice el verso 3: mirad por vosotros mismos. Esa expresión, mirad por vosotros mismos, puede ser traducida también cuidado, peligro. También puede ser traducida de esa manera. Entonces, el tema de nuestro pasaje es una advertencia. Una advertencia para no caer en los pecados que cayeron los fariseos. Es un llamado a madurar. El creyente maduro cae en estas cosas. El creyente maduro está alerta del peligro y no cae en estas cosas. Para presentar el pasaje es necesario hacer algo que se conoce como arreglo homilético. Arreglo homilético. Ustedes están acostumbrados a que cuando nosotros exponemos la escritura, leemos el pasaje y vamos exactamente con versículo tras versículo tras versículo. Hoy no se puede, hay que hacer un arreglo homilético. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesús les dijo a ellos que no debían ser piedra de tropiezo para nadie y que debían perdonar 7 veces si era necesario, los discípulos quedaron espantados por la incapacidad que sintieron de hacer eso e inmediatamente lo interrumpieron. Entonces, cuando lo interrumpen, Él da la solución al problema y luego sigue con su sermón. El sermón del Señor son 3 puntos. El primer punto es: no sean piedra de tropiezo. El segundo punto es: deben perdonar. Y el tercer punto es: no se envanezcan, no se enorgullezcan. Pero entre los puntos 2 y 3, los discípulos lo obligaron a meter la solución. Y por esa razón vamos a hacer un arreglo homilético. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar los 3 puntos seguiditos y vamos a sacar la solución de su lugar
entre los puntos 2 y 3 y la vamos a convertir en un punto aparte, ¿sí? Para que nuestra mente reciba el mensaje de manera más ordenada y la pueda retener mejor. De esta manera entonces mi sermón va a tener 2 puntos, solamente 2 puntos. El primer punto es 3 rasgos del fariseo que hay en ti. El primer punto es 3 rasgos del fariseo que hay en ti. Y ahí se nos va a hablar sobre el peligro, plantea el peligro, el problema. Y el segundo punto es la fe que desarraiga al fariseo que hay en ti. La fe que desarraiga al fariseo que hay en ti. 2 puntos. 1, 3 rasgos del fariseo que hay en ti. Y segundo punto, la fe que desarraiga al fariseo que hay en ti. ¿Me están siguiendo? ¿Se ubicaron? ¿Tienen ya claro en su mente el mapa de vuelo? Ok, vamos entonces a volar, a enfrentarnos a este hermoso pasaje. Hoy veremos solamente el primer punto. Hoy veremos 3 rasgos del fariseo que hay en ti. Y Dios mediante la semana entrante vamos a ver la solución, la fe que desarraiga al fariseo que hay en ti. Comencemos con los 3 rasgos. Punto número 1, 3 rasgos del fariseo que hay en ti. El primer rasgo es que el fariseo que hay en ti suele ser piedra de tropiezo. El fariseo que hay en ti suele ser piedra de tropiezo. Este primer punto tiene que ver con los pecados que yo cometo. El segundo punto con los pecados que me cuelo. El segundo subpunto. Recuerden que este es mi primer punto. 3 rasgos del fariseo que hay en ti. A, piedra de tropiezo. B, ausencia de perdón. A, piedra de tropiezo, tiene que ver con los pecados que yo cometo contra otros. Y B, ausencia de perdón, tiene que ver con los pecados que otros cometen contra mí. Veamos piedra de tropiezo, los pecados que yo cometo contra otros. Versículo 1. Dijo a sus discípulos. Noten a quiénes va dirigido este mensaje. Va dirigido a sus discípulos. Ya que este pasaje es un pasaje para creyentes. Este es un pasaje de la vida cristiana. Continúa diciendo: imposible es que no vengan tropiezos. La primera pregunta es: ¿qué es un tropiezo? ¿Qué es un tropiezo o escándalo? La palabra en griego da la idea de escándalo. ¿Qué es un tropiezo o escándalo? Un tropiezo o escándalo es la acción pecaminosa que una persona que dice ser creyente comete contra otra persona creyente, identificado como un pequeñito. Pequeñito es un creyente inmaduro, una persona nueva en la fe. Entonces, uno que se dice creyente comete un pecado contra otro que es un pequeñito, y de esa manera lo hace pecar al pequeñito o lo hace desanimarse de continuar corriendo el camino de la fe. Recuerden que todo esto está basado en lo que eran los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Ellos eran todo el tiempo piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían o enseñaban hacía que la gente pecara y hacía que la gente se apartara de Jesús. De hecho, cuando el Señor les habla, les dice: ustedes son hijos del infierno. Recorren un largo camino para hacer un prosélito, o sea, para convencer a alguien que se haga fariseo. Y una vez se han hecho fariseos, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Entonces, los fariseos eran todo el tiempo piedra de tropiezo, por lo que enseñaban y por lo que hacían. Los creyentes, especialmente los creyentes inmaduros, todo el tiempo corremos el riesgo de ser piedra de tropiezo para otros. Es decir, de cometer un pecado contra otro. Aunque también se es piedra de tropiezo cuando yo no peco contra otro, pero el pequeñito ve que yo, que digo ser cristiano, peco, y eso lo escandaliza y lo hace desanimarse y abandonar la fe. Entonces, piedra de tropiezo es hacer pecar a otro.
es hacer desanimar a otro para que siga el camino de la fe. Ejemplos de piedra de tropiezo, ejemplos de lo que es ser piedra de tropiezo. Cuando un creyente comete un pecado escandaloso, por ejemplo, cae en adulterio, roba, y los pequeñitos lo ven, eso es piedra de tropiezo. Cuando comete otros pecados, por ejemplo, los pastores a veces cometen pecados y los pequeñitos lo ven y dicen, y ese es el pastor, ¿qué esperanza tenemos de los demás? Ser piedra de tropiezo no necesariamente es a veces cometer una ofensa tan grave. A veces se es piedra de tropiezo con ofensas no tan graves, como por ejemplo cualquier inconsistencia del comportamiento. Cualquier inconsistencia del comportamiento puede ser suficiente para que un pequeñito se desanime. Doctrinas erradas, un chisme, una murmuración, una calumnia, una mujer mal vestida es piedra de tropiezo. Aquí en la congregación hay hermanos, por ejemplo, los jóvenes luchando con la masturbación, y la mujer, la hermana, viene mal vestida. O un varón luchando con la fornicación, viene mal vestida. Esa mujer es piedra de tropiezo porque lo hace pecar a él en sus pensamientos, en sus acciones, y quién sabe cuando llegue a la casa en qué más. Todo eso es ser piedra de tropiezo. Ahora el texto dice, imposible es que no vengan tropiezos. Ya sabemos qué es un tropiezo. Ahora preguntémonos por qué es imposible que no vengan tropiezos. Y aquí tenemos que conjugar dos cosas que son vitales: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Por qué es imposible que no vengan tropiezos? Porque todas las cosas que suceden sobre la faz de la tierra, incluido el pecado, ha sido decretado por Dios. También es imposible que no vengan tropiezos porque la iglesia siempre va a tener falsos creyentes y falsos maestros. En la iglesia de Cristo van a haber falsos creyentes y falsos maestros. ¿Por qué más es imposible que no vengan tropiezos? Porque estamos en un mundo que cada vez es más malo. Antes a los seres humanos los mataba un delincuente terrible que habitaba en las calles y en oscuras raconeras de maldad. Ahora los seres humanos los mata el compañerito del colegio. Estamos en un mundo cada vez más malo. Por eso es imposible que no vengan tropiezos. Pero la soberanía de Dios no quita la responsabilidad del hombre. Cada hombre es responsable por los tropiezos que causa. Y por eso el texto continúa diciendo, mas hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y lo que el Señor va a hacer ahora, después de advertirnos acerca de no ser como los fariseos, piedra de tropiezo, quiere que nosotros tengamos mucho temor de esto y nos habla del castigo que va a recibir la persona que es piedra de tropiezo. Versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar, ya usted sabe qué es eso, a uno de estos pequeñitos. Ese es el castigo que va a recibir la persona que es piedra de tropiezo. Se le va a atar una piedra de molino al cuello. ¿Qué es una piedra de molino? En la cultura hebrea había dos molinos. Un molino manual que usaban las mujeres, que tenía una piedra de este tamaño que rozaba sobre otra. En medio de las dos piedras se molía el trigo. Y una piedra gigantesca que solamente podía ser movida por un burro o un asno. Entonces el Señor está diciendo, no es esta piedrita, sino esta piedrota, la que le vamos a colocar al cuello al que es piedra de tropiezo y lo vamos a arrojar al mar. ¿Y por qué se menciona una piedra tan grande? Porque ser piedra de tropiezo es un pecado muy grande. ¿Y qué representa el mar? Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, el mar es sinónimo del abismo. El mar representa el infierno. Así que las personas que son piedra de tropiezo, oigan bien, las personas que son piedra de tropiezo usualmente son falsos creyentes. Usualmente, la mayoría de las veces. Y por tal razón, el castigo que van a recibir esas personas es el infierno. Una piedra de molino arrojados al abismo, del cual nunca podrán salir. Ese es el castigo. Y eso se dice, Cristo lo dice aquí para que tengan temor. Y los falsos creyentes se arrepientan de sus pecados, de haber sido piedra de tropiezo, y vengan realmente a salvación. Pero es posible
que un verdadero creyente también sea piedra de tropiezo. David, el gran rey David, fue piedra de tropiezo. ¿Y qué le va a pasar al verdadero creyente que es piedra de tropiezo? Bueno, él no va a ir al infierno. El resto de la Biblia nos dice que no va a ir al infierno, que va a ser perdonado. Pero la piedra de molino para él representa que sería mejor para ese verdadero creyente, antes de ser piedra de tropiezo, sería mejor para él morir en el acto, que causarle tropiezo a uno de esos pequeñitos que creen en el Señor. Y sin duda el Señor lo castigará y lo disciplinará y perderá galardones en el reino de Dios. Cuando vemos estos primeros dos versículos, que es el peligro de ser piedra de tropiezo, el Señor nos está hablando de cosas muy claras para nosotros los creyentes. Los creyentes debemos madurar. Un creyente maduro tiene mucho cuidado en la forma como trata a otros cristianos. Este primer punto nos muestra que es muy importante la forma como tratamos a otros cristianos. Y aquí vemos una imagen del Señor Jesús muy hermosa. Recuerden a lo largo del Evangelio de Lucas cómo hemos visto distintas estampas, distintos retratos, imágenes del Señor Jesús. Recuerdan, por ejemplo, cómo lo vimos como el Señor de las tormentas, como el Señor de los demonios. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí hay otra figura hermosa del Señor Jesús. Él es el protector de los pequeñitos. Jesús es el protector de los pequeñitos. Estas palabras Él las dijo porque en su corazón Él es como la gallina que cuida a sus polluelos. Él es el protector de los pequeñitos. Y en este pasaje se nos muestra que todos los creyentes maduros somos protectores de los más pequeños. Esta iglesia, que es una iglesia que tiene todo lo que necesita para madurar, esta iglesia es una iglesia bíblica. Esta es una iglesia constituida con todo lo que la Biblia exige. Tiene la mejor doctrina y las mejores oportunidades de madurar. Todos los que pertenecemos a esta iglesia debemos madurar. Y nos estamos dando cuenta de que estamos madurando porque sentimos un vivo deseo de proteger a los nuevos. Los nuevos deben ser protegidos. Y pastor, ¿cómo así que protegidos? Sí, porque es que hay falsos y hay tropiezos. Es más, los nuevos deben ser protegidos aún de mí mismo. Yo soy un peligro para los nuevos. ¿Por qué? Porque hay un fariseo dentro de mí. Pero si yo maduro, yo me preocupo por no permitir que viva el fariseo que hay en mí y que yo no le sea tropiezo a los pequeñitos. Así que en este primer punto Cristo nos está mostrando lo importante que son para Él las ovejas recién paridas. Y en Isaías 40 Él dice que a las recién paridas las pastorea suavemente. Todos los creyentes maduros somos protectores de los pequeñitos. Si usted se siente un vivo deseo de proteger a los nuevos, eso es una buena señal de que está madurando. Pero la mejor forma como usted protege a los nuevos es guardándose de pecar. El verdadero creyente, el creyente maduro, tiene un deseo muy grande de ser santo en toda su manera de vivir. Es un deseo de santificación universal. Usted desea matar, destruir, aniquilar todos sus pecados para que ningún pequeñito lo vea a usted pecando. Por eso en el texto de Mateo 18 dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, sácalo, córtala, para que no te vean los pequeñitos y no les seas tropiezo. Ahora también el Señor Jesús le está hablando a los pequeñitos aquí. Nos está hablando a los que somos maduros para que seamos protectores de los pequeñitos, pero les está diciendo también a los pequeñitos que es muy peligroso ser pequeñito. ¿Por qué es muy peligroso ser pequeñito? Porque hay demasiados peligros para los pequeñitos. Para los pequeñitos, el peligro de la falsa doctrina y los escándalos que los van a hacer tropezar. El Señor Jesús le está diciendo a los pequeñitos: coman y beban rápido para que maduren rápido, porque ser pequeñito es muy peligroso. Este primer punto pues nos muestra lo importante que es cuidarnos a nosotros mismos
de no dejar salir ese fariseo que es piedra de tropiezo que hay en nosotros, y con nuestros pecados ofender, escandalizar a un pequeñito. El primer punto tiene que ver entonces con los pecados que yo cometo. Pero el Señor continúa su argumento y ahora nos va a hablar de los pecados que otros cometen contra mí. Los pecados que otros cometen contra mí. Y ese es el segundo rasgo del fariseo que hay en ti. El primer rasgo del fariseo que hay en ti es ser piedra de tropiezo. El segundo rasgo del fariseo que hay en ti es ausencia de perdón. Los fariseos no tenían perdón para el pecador. Ellos eran implacables y lo único que experimentaban por los pecadores era repulsión y menosprecio. Entonces Jesús les decía: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces continúa el Señor su argumento y ahora pasa del rasgo del fariseo que hay en ti, que es piedra de tropiezo, al rasgo del fariseo que hay en ti, que es ausencia de perdón. Versículo 3. Mirad por vosotros mismos, cuidado, peligro. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Este versículo nos habla de una manera particular de la madurez en el creyente. Uno de los rasgos más característicos de un creyente maduro es su capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar. Todo cristiano verdadero debe perdonar, porque Dios le ha perdonado mucho a él. Pero muchas veces los cristianos inmaduros son muy lentos y muy tardos para el perdón. Y todo este proceso de perdonar y ser perdonado es complejo y difícil para nosotros. Y a veces no lo queremos recorrer. Es muy trabajoso. Dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Noten qué es lo que el Señor nos ordena cuando alguien peca contra nosotros. La ley natural del fariseo que hay en nosotros nos dice que si alguien peca contra nosotros, ¿quién es el que debe venir a pedir perdón? El que me ofendió, ¿verdad? Entonces el fariseo que hay en nosotros lo que quiere es quedarse esperando hasta que el que me ofendió venga a pedirme perdón. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Yo debo de perdonar, tener un espíritu perdonador hacia esa persona aún antes de que esa persona venga a pedirme perdón. Es más, no debo esperar a que esa persona me pida perdón, sino que con un espíritu perdonador, sabiendo que yo he sido perdonado mucho más de lo que yo le tengo que perdonar a esa persona, yo debo ir a reprender con amor y humildad a esa persona, a hacerle caer en la cuenta que pecó contra mí, porque quizás él ni se ha dado cuenta, y debo de ir a reprenderle. Pero una de las cosas más difíciles y que menos nos gusta es cumplir este mandato. ¿Por qué? Por la inmadurez de la mayoría de nosotros. Cuando vamos a cumplir este mandato y reprender al hermano porque pecó contra nosotros, la inmadurez del hermano que pecó hace la labor de reprenderlo extremadamente tediosa y aburridora. Es más, el solo hecho de pensar que yo tengo que ir a reprender a otro, eso me espanta. ¿Por qué? Porque ya sé lo que me voy a encontrar, y los pastores sí que sabemos de eso. Porque nosotros tenemos que reprenderlos a ustedes todo el tiempo. Y la gran mayoría de los creyentes son cristianos inmaduros. ¿Cuál es la respuesta característica de un cristiano inmaduro cuando otro hermano lo va a reprender por un pecado que él cometió? La primera reacción del cristiano inmaduro que es reprendido es enojarse. Se enoja, se altera, se pone colorado con un pisco y comienza a sudar. Se enoja. Y después de que usted lo ha reprendido, bien enojado, se autojustifica. Es decir, explica que él no hizo eso, que él hizo lo otro, las razones que tuvo, se autojustifica. Y después de autojustificarse, ataca a la persona que lo está reprendiendo, así sea el pastor. Pastor, pero yo lo he visto a usted y usted también se le vuela la piedra. No me venga a decir pues que yo soy un iracundo, porque yo lo he visto a usted también mal parado.
y después llega a la conclusión de que lo mejor es irse de la iglesia. Por eso reprender a otra persona es lo más difícil que hay en la vida cristiana. Pero es una orden, no tenemos alternativa. Hay que ir con un espíritu manso, humilde y en amor, reprender al hermano que pecó contra mí. Yo ya voy con el perdón en la mano, yo ya lo he perdonado, voy con el perdón en la mano, lo reprendo. Quiera Dios que aquí en la iglesia nunca más haya ese tipo de reacciones. El hermano no se va a enojar conmigo cuando lo reprendo, entre otras cosas porque lo voy a hacer en palabras muy adecuadas, lo voy a hacer con gracia, con sal, lo voy a hacer humilde, manso, ¿cierto? Entonces cuando empiezo a reprenderlo, en vez de ponerse colorado como un disco y rojo, agacha la cabeza y empieza a pensar en lo que le estoy diciendo. Hay muchos que cuando uno los está reprendiendo no terminan de escucharlo a uno y ya están pensando cómo le van a responder a uno. Y en vez de ponerse colorado, agacha la cabeza. En segundo lugar, en vez de autojustificarse, dice: sí, yo hice eso, y se arrepiente. Y en vez de atacar al que lo está reprendiendo, dice: gracias, hermano, por su acción valiente de corregirme. Y en vez de pensar en irse de la iglesia, gracias, Señor, porque estoy en una iglesia bíblica donde reprenden este mal. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, vamos ya con el perdón en la mano. El perdón está listo, yo ya lo tengo en mi corazón. Se lo voy a ofrecer a Él, pero antes de ofrecérselo, Él me tiene que pedir perdón a mí. Es un perdón condicionado por el arrepentimiento. Entonces, la persona me pide perdón y yo le doy el perdón. Entonces, lo segundo que Dios quiere en nosotros, si es que somos cristianos maduros, es un espíritu perdonador. Y el Señor quiere asegurarse que ese espíritu perdonador domine toda nuestra vida, y por eso avanza su argumento a una situación exagerada, versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Ven, el Señor lleva una situación exagerada, 7 veces al día, ¿sí? Ahora, yo necesito perdón de Dios más de 7 veces al día. Así que si una persona viene a mí pidiéndome perdón 7 veces al día, arrepentido, yo debo darle ese perdón. En síntesis, lo que el Señor quiere decirnos es que el creyente maduro debe tener un espíritu perdonador. Un espíritu que perdona en todo tiempo, un espíritu que se goza en perdonar, que se deleite en perdonar, que tiene el perdón listo, todo el tiempo lo tiene listo en la mano para darlo y se goza en darlo. Entonces ustedes me van a decir: ah, pastor, yo sí tengo un espíritu perdonador, yo sí, pastor, yo sí tengo un espíritu perdonador. Pero usted dice eso, ¿sabe por qué? Porque no le han hecho una ofensa verdaderamente grave. Cuando a usted le hacen una ofensa verdaderamente grave, y esto yo lo he vivido, hermanos que llegan a la iglesia y hay otro hermano que le tiene envidia, que se la monta y lo persigue y le hace la vida imposible. El hermano fue nombrado en un puesto en la iglesia, lo hace perder el puesto en la iglesia, lo hace perder su trabajo. Ustedes no saben lo malo que puede llegar a ser un fariseo. Un fariseo dentro de la iglesia puede llegar a hacer mucho daño. Y aquel a quien el fariseo le hace daño puede ser usted. Y cuando usted recibe una ofensa verdaderamente grave, escúcheme bien, usted no está listo para perdonar. Usted no tiene el perdón en la mano. Mire, yo he vivido casos de hermanos que se han demorado año y medio para reconciliarse con el hermano que los ofendió. Año y medio. Afortunadamente el Espíritu Santo llega y los convence de pecado, porque no perdonar es pecado. Y ellos se arrepienten y se reconcilian. Miren, yo he visto en la iglesia 2 hermanas con una amistad hermosa, que uno ve a esas 2 hermanas y dice: qué lindas. 2 hermanas que se aman, y de un momento a otro se arma un chisme y las 2 se ofenden la una a la otra. Año y medio para que se vuelvan a reconciliar. ¿Dónde estaba el espíritu de perdón que decían que tenían? Claro, cuando uno oye el sermón aquí es muy fácil decir: sí, yo voy a perdonar, pero vaya que lo ofendan de verdad, que le hagan una cosa grave a usted, un cristiano, para ver si usted tiene verdaderamente espíritu perdonador o no. No, mis hermanos, no creamos que perdonar es tan fácil. Perdonar
es uno de los rasgos más destacados de un creyente maduro. El creyente maduro verdaderamente tiene un espíritu perfecto. El primer elemento, el primer rasgo del fariseo que hay en ti es ser piedra de tropiezo. Tiene que ver con los pecados que yo cometo contra otros. El segundo rasgo del fariseo que hay en ti es carencia o escasez de perdón. Tiene que ver con los pecados que cometen contra mí. Y ahora en tercer lugar el Señor nos habla acerca de nuestro desempeño en el reino de Dios. Nuestro desempeño en el reino de Dios. Los fariseos se creían los mejores hijos de Dios. Los fariseos creían que Dios era supremamente afortunado de tenerlo a ellos por hijos. Y lo único que los fariseos querían era que todos les rindieran honor, que les dijeran rabí, maestros, y que les hicieran señales de pleitesía. El deseo de ser alabado, la vana gloria, el orgullo de ser, entre comillas, hijos de Dios. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: miren a esos fariseos orgullosos y no sean como ellos. Los discípulos maduros nunca creen que Dios es afortunado de tenerlos a ellos por siervos y rechazan toda clase de honor. Al principio de la vida cristiana, el fariseo que hay en ti sufre un golpe terrible, un golpe de karate en toda la nuca. Cuando tú te conviertes porque Dios, por su Espíritu, te convence de pecado y te ayuda a ver toda la horrible inmundicia que hay en ti, y tú te ves como el más inmundo de los pecadores, y el fariseo que hay en ti recibe un golpe de karate y queda noqueado. Entonces el fariseo, mareado porque estás viendo tanto pecado en ti, tú vas con ese fariseo a la cruz y te arrepientes y le pides perdón al Señor, y el Señor te perdona y te salva, y el fariseo todavía queda ahí mareado, ese fariseo queda noqueado. Pero entonces tú, que ahora ya no eres pagano sino creyente, comienzas a hacer buenas obras, abandonas tus pecados, ya no eres un fornicario, abandonas tus malos hábitos, ya no eres un drogadicto, un homosexual, y ya comienzas a hacer buenas obras, y los hermanos en la iglesia comienzan a tenerte por un hermano fiel, y comienzan a darte puestos en la iglesia, y comienzas a servir y a trabajar y a hacer obras muy buenas para el reino de Dios. Y adivinen qué va haciendo eso: le va dando fuerzas a ese fariseo que estaba noqueado. Y de pronto ese fariseo que estaba noqueado se levanta y de nuevo revive el fariseo que hay en ti. Claro, es que tú eras una porquería cuando te convertiste, pero ahora eres un evangelista tremendo, un discipulador tremendo, un predicador que todo el mundo dice: ¿qué predicador? Mentiras, que es un fariseo. El fariseo que hay en nosotros revive cuando comenzamos a vivir en buenas obras, cuando comenzamos a ser santos. El fariseo que hay en nosotros revive. Y la última parábola de nuestro Señor en este pasaje es contra eso precisamente, contra ese fariseo que hay en nosotros, que se siente orgulloso de ser un buen cristiano. Versículos 7 y 8. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Qué nos está mostrando el Señor aquí? Esta es una granja, una imagen de una granja en donde hay un patrón que tiene un solo esclavo, y a ese esclavo le toca hacer todo, absolutamente todo. Y cuando ese esclavo hace bien su trabajo, el amo ¿tiene que darle gracias por lo que hizo? No, porque hizo exactamente lo que tenía que hacer. Bien, el cristiano inmaduro cree que cuando hace bien las cosas tiene mérito y todo el mundo le debería agradecer, e incluso Dios debería agradecerle por lo que hizo. El cristiano inmaduro es un fariseo porque se cree grande en el reino de Dios y cree que lo que hace es muy grande y vale mucho y que debe ser elogiado por todos. Merece ser elogiado por todos.
En cambio, el cristiano maduro no espera que nadie le agradezca, ni espera ningún descanso en este mundo, porque se considera un esclavo, sin derecho de recibir nada en esta vida, ni ningún beneficio, ni ninguna retribución por su trabajo. El cristiano maduro espera toda su retribución en el reino de Dios. Pero el fariseo que aún vive en nosotros, cuando hacemos las cosas bien y servimos bien al reino de Dios, quiere que le digan: ay, hermano, si usted es excelente lo que hace. Venga, siéntese y descanse un momentico, que usted se merece un descanso, porque es que usted es un tremendo. Y seguramente que Dios lo va a recompensar con muchas cosas por lo que ya usted ha hecho. Ese es el fariseo. El fariseo que hay en nosotros es el que cree que eso se merece. Pero en nuestra parábola, al compararnos al Señor con un esclavo que no se le da ninguna gratitud, que no se le da ningún descanso, lo que nos está queriendo decir es: no permitan que ese fariseo que hay en ustedes reviva. Manténganse siempre con la actitud del esclavo humilde que sabe que no merece que nadie le dé gracias por algo que hace, que no merece ningún descanso, que no merece ninguna recompensa. Porque si usted se pone a ver realmente, todas las obras buenas que usted hace están manchadas de pecado. Todas las obras buenas que usted hace están manchadas de pecado. Si no fuera porque Cristo las perfecciona, no serían buenas obras. Y fuera de eso, la capacidad que usted tiene para hacer una buena obra, la ha recibido de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ese es el fariseo que aún hay en ti. Se gloría como si hubiera hecho la obra él mismo. Ese es como el burro que llevaba al Señor Jesús en la entrada de Jerusalén. El burro es el fariseo que hay en nosotros, que es tan bárbaro que es capaz de creer que los vítores y las alabanzas son para él. ¿Sí entienden? Eso es lo que el Señor está combatiendo aquí. El fariseo que hay en nosotros espera que tú le des gratitud. Supongamos que usted tenga una crisis en esta vida y una hermana de esta iglesia le dice: vea, véngase a vivir a mi casa, yo lo voy a sostener y ayudar hasta que usted consiga un trabajo. Supóngale que esa hermana le da a usted morada por un mes. Al mes usted consigue un trabajo y se va. Y usted no le hizo a la hermana toda la fiesta. La hermana, la farisea, quería que usted se desviviera diciéndole: oh, hermana, gracias. No, es que vea, si usted no me hubiera albergado en su casa un mes. Mejor dicho, ella esperaba por lo menos unas 3 horas de alabanza y gratitud por haberlo tenido a usted en su casa. Pero como él no hizo eso, ella viene a la iglesia y dice: si ves, fulanito, lo tuve en mi casa un mes y ni gracias me dio. Ese es el fariseo que hay en usted. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. A ese fariseo que quedó noqueado el día de la conversión, hay que seguir dándole duro para que no se levante. Y él tiende a levantarse cuando nos va bien, cuando estamos andando bien, cuando estamos haciendo las cosas bien en el reino de Dios. El cristiano maduro, pues, no espera absolutamente nada, ni siquiera gratitud. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y ahora noten el verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, no digan: denme gracias, no digan: reconózcame, no digan: Dios, recompénsame. No digan: siervos indignos, siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer es eso. Y si usted lo piensa bien, la verdad, nunca hizo lo que debió hacer, hizo menos. Pero el fariseo que hay en nosotros, al hacer la mínima cosa buena, ya quiere alabanza, reconocimiento, gratitud, recompensa. Hay otro aspecto en esta enseñanza que debe ser aclarado. Lo básico de la enseñanza es corregir ese deseo de ser reconocido, de ser alabado, de recibir acciones de gracias que hay en el fariseo que mora en nosotros. Pero los fariseos tenían otro aspecto que el Señor quería corregir aquí, y es la llamada ley de la retribución. Los fariseos funcionaban en algo que se llama la ley de la retribución. Para el fariseo, si usted es un pecador, Dios lo enferma y lo hace pobre.
Pero si usted es un hombre obediente que hace las cosas según Dios, usted debe estar saludable y rico, como la teología de la prosperidad enseña hoy en día. Entonces aquí el Señor también quiere corregir la parte positiva de la ley de la retribución. La parte negativa es que si usted peca, está enfermo y pobre. La parte positiva es que si yo obedezco y hago lo que Dios espera de mí, Dios me debe recompensar. El fariseo que hay en nosotros se ve muchas veces en las personas que sirven a Dios. Usted llega al Evangelio, se convierte y comienza a servir a Dios. Muchos de ustedes han llegado a servir a Dios en grupos activistas, donde tienen esta estrategia del G12, que ustedes abarcan a mucha gente y tienen relación con mucha gente, y hay algunos de ustedes que han estado sumergidos en un activismo tremendo en esos grupos, y han estado sirviendo 2 años, y ustedes se miran a sí mismos y son impecables en el servicio a Dios, y lo están haciendo de verdad, con mucho esfuerzo y de todo corazón, y de pronto la empresa al suelo totalmente, al suelo totalmente. Entonces usted se decepciona de la teología de la prosperidad. Alguno le dice, hay una iglesia bautista en exposiciones, usted viene aquí, todavía la empresa está en la olla, y usted después pide una cita con el pastor Julio, mi persona, y lo primero que me pregunta es, ¿por qué si le he servido tanto al Señor, me está yendo tan mal? Ese es el fariseo que hay en ti. El fariseo que hay en ti cree que cuando usted le sirve a Dios, Dios queda endeudado con usted. Y lo que este pasaje está mostrando es que Dios no queda endeudado con nadie. Usted le puede servir a Dios excelente e irle en este mundo como a los perros en misa. Porque Dios no queda endeudado con usted cuando usted le sirve. Ese es el fariseo que hay en usted, que cree que porque usted le sirve a Dios correctamente, en esta vida le debe ir bien. La palabra de Dios dice que el que le sirve a Dios de corazón no le va a faltar la comida. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, las necesidades básicas, no le van a faltar. Pero ese que le sirvió a Dios en el G12 durante 4 o 5 años, que evangelizó a 5,000 personas, que tuvo célula de los 12, célula de los 13 y célula de los 14, y ahora le está yendo súper mal, y está resentido, ofendido y dolido por Dios porque se tuvo que ir a vivir de arrimado a otra casa, ese es un fariseo. Ese es el fariseo que hay en ti. Y este pasaje, usted ve que el esclavo de la parábola, ¿qué recibe el esclavo? Nada. Sin embargo, es un esclavo gozoso, feliz, que hace su trabajo como si fuera un privilegio. Y no le pide a Dios que le dé gracia, no le pide a Dios que lo bendiga. Y si le va mal, sigue trabajando sin enojarse, sin resentirse con Dios. Aquel que sirve a Dios y cree que por ello Dios lo tiene que poner a vivir bueno, es un fariseo. Y eso es lo que Dios quiere combatir aquí. El verdadero cristiano, el cristiano maduro, se caracteriza porque es humilde, nunca cree que es grande y nunca quiere o cree que Dios lo debe recompensar por lo que ha hecho. La palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. La semana entrante, si Dios lo permite, vamos a ver la solución. Esto que hemos visto es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay 3 rasgos del fariseo que mora en mí, que siempre son un peligro para mí y que yo debo evitar. ¿Cuáles son esos 3 rasgos? Ser piedra de tropiezo, carente de perdón y orgulloso espiritualmente. La forma de combatir esos 3 rasgos es golpearlos con una semilla de mostaza. Increíble, ¿no? La forma de destruir, la forma de noquear para siempre al fariseo que hay en ti es darle en la cabeza con una semilla de mostaza. Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, Dios mediante. Entonces, hoy dejamos planteado el problema y dentro de 8 días vamos a ver la solución. Ahora vamos a resumir lo que hemos aprendido y a terminar con unas aplicaciones. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el día de hoy? Muy brevemente. Primero, que todos los creyentes debemos ser protectores
de los más pequeños, porque Jesús es el protector de los pequeños. Segundo, que todos los creyentes debemos salir pronto de la inmadurez, porque ser inmaduro es muy peligroso. Tercero, todos debemos buscar la madurez cristiana, la cual se refleja en tres cosas: un espíritu de santidad que nunca es tropiezo, un espíritu perdonador y un espíritu humilde que nunca se vanagloria de ser bueno. ¿Cuáles son las aplicaciones que el Señor trae para nosotros en este texto? En el mismo orden en que aparece en el texto, nosotros debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿tenemos una determinación invencible de mortificar todos nuestros pecados, sacarnos el ojo, cortarnos la mano, con el propósito de no serle de tropiezo a nadie? Si tengo la determinación de no serle tropiezo a nadie y me preocupo grandemente por eso, soy un verdadero cristiano y voy a ir al cielo. Pero si no tengo esa determinación, lo más probable es que yo soy un falso creyente. Y si ya le estoy siendo piedra de tropiezo a otros, tengo que examinarme, porque probablemente para mí es la piedra de molino y mi destino eterno es la vida. Así que si yo no tengo la preocupación de no ser piedra de tropiezo, lo más seguro es que soy un falso creyente. Y este pasaje me está diciendo que me arrepienta de eso y busque verdaderamente a Cristo. La segunda aplicación es: ¿estás consciente de lo peligroso que es ser un pequeñito? Ser un pequeñito es muy peligroso. Entonces estás haciendo todo lo que está en tu alcance para comer, beber, alimentarte y crecer a fin de dejar de ser un pequeñito. Mientras seas pequeñito hay peligros contra ti. Mientras seas pequeñito hay peligro que tú causas, porque los pequeñitos también pueden ser piedra de tropiezo a otros. Entonces, ser pequeñito es algo que debemos procurar salir de ello pronto. El Señor nos llama a la madurez. El Señor no quiere una iglesia inmadura, niños por largo tiempo, sino maduros en el Señor. Debemos salir de esa inmadurez.